¿Alguien? Los músculos, exacto. Los músculos, exactamente. Los huesos que nos dan el sostén y que permiten la motilidad o que hace que los músculos se contraigan, las articulaciones, exacto, también puede ser. La inervación, ¿no? La inervación motora, súper importante también. Entonces, esas son causas posibles que pueden causar alguna cojera, algún daño en el músculo, algún daño en el nervio que está inervando a ese músculo, algún daño en el hueso o bien en las articulaciones propiamente. ¿Ok? Entonces, de forma general, pues podemos agrupar o detectar que el paciente tiene un síndrome anémico, como ya lo mencionamos, tiene una alteración en la marcha por esta cojera que tiene y el cansancio que es progresivo. ¿Ok? Entonces, tomando estos datos en cuenta, estos datos clínicos, ¿qué les gustaría solicitar? ¿Qué estudios? Una biometría hemática, Exactamente, una biometría hemática. ¿Por qué? pues como dijeron ahorita, pues no hay que irnos directo a leucemia. Entonces, como que la primera sospecha sería ver si el niño tiene anemia y si tiene, pues hasta qué grado. Y pues qué tipo también de anemia es. Muy bien. Entonces, pues este médico pasante solicita una biometría hemática y dentro de los datos o de los resultados iniciales se encuentra lo siguiente. Una hemoglobina de 8.8, una cuenta de leucocitos en sangre periférica de 3.600, una cuenta plaquetaria de 50.000 y también se observan blastos circulantes. ¿Ok? Entonces, nosotros ya confirmamos la presencia de una anemia. En este caso no nos están dando los parámetros completos para determinar si es normocítica, normocrómica, hipocrómica, etc. Tenemos los leucocitos. ¿Cómo están estos? ¿Cuál es el rango normal de leucocitos? Están reducidos. Exactamente, ¿están reducidos? Como que se escucharon dos voces, no alcancé a escuchar la otra voz. No, que el rango normal es entre 4 y 12.000. Exactamente. Entonces están ligeramente disminuidos. ¿Las plaquetas cómo las encuentran? También están disminuidas, ¿no? Es de 150 a 450. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución en la hemoglobina, pues está afectada la serie roja. ¿Qué quiere decir esto? Que los eritrocitos, la producción de eritrocitos está alterada. Tenemos también una disminución en leucocitos, tenemos una leucopenia. ¿Ok? ¿Cuáles son los leucocitos más abundantes en sangre? Los neutrófilos. Exactamente, los neutrófilos. Entonces, probablemente haya una disminución de neutrófilos en este paciente. Tendríamos que ver el diferencial para ver específicamente qué tipo de leucocitos es el que está más disminuido. Entonces, tenemos una leucopenia y tenemos también una trombocitopenia. Y cuando las tres líneas, tanto eritrocitos como glóbulos blancos como plaquetas, están disminuidas, ¿cómo se le llama? ¿Alguien sabe? Pancitopenia. Pancitopenia, exactamente. Y de forma adicional, además de pedir esta biometría hemática, se observaron blastos circulantes. ¿Por qué? Porque se le pide algo que se llama frotis de sangre periférica. Es muy importante que cuando sospechemos de algún trastorno anémico, sobre todo en un niño, pidamos un frotis de sangre periférica porque esto nos ayuda a determinar la morfología de las células sanguíneas y en este caso la presencia de otras células que pueden estar alteradas. En este caso, pues encontramos blastos en la sangre del paciente. Muy bien, posteriormente se hace el abordaje en un hospital, se referencia al paciente y se hace el diagnóstico de una leucemia. Entonces, vamos a iniciar hablando de leucemia y la podemos definir como una proliferación neoplásica de células, sobre todo progenitoras hematopoyéticas dentro de la médula ósea, pero también puede haber proliferaciones en otros órganos linfoides secundarios. Entonces, principalmente la leucemia, vamos a ver más adelante los diferentes tipos de clasificaciones, pero la leucemia aguda en específico se debe a un trastorno en la médula ósea.
¿ok? Porque es donde se produce la sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la leucemia? Las células hematopoyéticas que están diferenciándose van a sufrir una transformación maligna. Esta transformación maligna se refiere a la aparición de mutaciones o de alteraciones en el ADN que lo que hacen es aumentar la proliferación celular, como cualquier tipo de cáncer, y disminuye también su adhesión a la médula ósea, ¿ok? Entonces, si estas células están proliferando de forma continua y además no están adheridas a la médula ósea, ¿qué esperarían, dónde esperarían encontrar estas células que se están dividiendo? La periferia. Exactamente, en la sangre periférica, ¿ok? Entonces, es por esto que nosotros podemos también ver una reacción leucémica, es decir, una elevación aumentada de leucocitos en sangre periférica, pero el problema inicial es en la médula ósea, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder ver pacientes con leucemia, donde se están alterando los diferentes tipos celulares, los eritrocitos, las plaquetas, los neutrófilos maduros, pero en la sangre periférica no vemos una leucocitosis, como en el caso de este paciente. Los leucocitos estaban disminuidos, no estaban elevados, ¿ok? Las células de la leucemia pueden ser de origen linfoide o mieloide. Y las células neoplásicas también se pueden caracterizar por ser poco diferenciadas o bien ser más diferenciadas, y esto depende de la etapa en donde ocurre la transformación maligna. Recordemos que la hematopoiesis es un proceso gradual de un estadio de maduración de las células, y dependiendo de la etapa que esté alterada, va a ser el tipo de célula predominante, ya sea en una fase más inmadura o en una fase que esté más madura. Ahora, sobre todo para los EMIS1 o EMIS2, ¿cómo se transforman las células malignas? Recordemos que toda célula tiene una información que está en el ADN, nuestro código genético, y este ADN puede producir o tiene las instrucciones para producir proteínas. Y esas proteínas pues pueden estar implicadas en múltiples funciones de la célula, desde el metabolismo, el movimiento, el fenotipo propiamente, es decir, la función de la célula, o bien de su proliferación y de su supervivencia. Entonces, las células malignas pues pueden tener, tienen proteínas que funcionan como aceleradores, que lo que van a hacer es estimular la proliferación celular, ¿cierto? Y otras de ellas, otras proteínas, pueden servir como un freno. Y este freno lo que va a hacer es inducir apoptosis y disminuir la proliferación de estas células. Entonces, cuando hay alguna transformación maligna, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de proteínas aceleradoras puede estar incrementada, aumentando la proliferación de estas células, y a su vez, también las proteínas que funcionan como frenos pueden estar suprimidas. Entonces la célula se está dividiendo y dividiendo sin control, como lo es en este caso. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales las células se transforman? Pues por alteraciones cromosómicas y también mutaciones en genes específicos que regulan la proliferación celular. Particularmente en las leucemias son comunes las translocaciones cromosómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurren modificaciones en la estructura de los cromosomas. Recuerden que los cromosomas son estos paquetes donde el ADN está formado o compactado o estructurado. Y en el momento de la división celular pueden ocurrir ciertos errores. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber alteraciones en la proliferación de ciertos segmentos, causando una duplicación del material genético en un solo cromosoma. Puede haber también lesiones, es decir, que las proteínas que funcionan como frenos se eliminan, y por eso no hay un mecanismo de control para estas células y por lo tanto continúan proliferando de forma constante. Pueden haber casos de inversión donde el material genético se cambia
de lugar o puede haber fenómenos de translocación. ¿Qué quiere decir la translocación? Que un segmento genético de un cromosoma se va a cambiar de lugar, pero con otro segmento de otro cromosoma. ¿Ok? Dando origen a cromosomas híbridos. ¿Ok? Y esto es importante, ¿por qué? Porque todas estas alteraciones pueden afectar la diferenciación de las células. Recuerden que la hematopoiesis es un proceso de diferenciación. ¿Ok? Entonces, muchas veces los precursores dentro de la médula ósea no se pueden diferenciar apropiadamente y se quedan estancados en sus formas más inmaduras. Pueden impedir la apoptosis también, pueden incrementar la autorrenovación de esas mismas células malignas e incrementar la división celular. Entonces, de forma más sencilla y más esquemática, dentro de la médula ósea, en el proceso de hematopoiesis puede ocurrir alguna mutación en algún precursor hematopoyético. Esto causa la proliferación de esos precursores dentro de la médula ósea. Y al mismo tiempo, la adhesión de estas células a la médula se ve inhibida y esto hace que puedan circular a la sangre periférica por medio de un mecanismo que se llama quimiotaxis. Vean cómo entonces la médula ósea se empieza a llenar de estos precursores hematopoyéticos que pueden ser inmaduros por esta división constante. Y esto hace que la producción de otras líneas celulares en la médula ósea se vea disminuida o se vea afectada. Recordemos un poquito de las diferentes etapas de la hematopoiesis. Recuerden que vamos a tener células precursoras hematopoyéticas que se pueden dividir en dos grandes líneas celulares. Las líneas mieloides y las líneas linfoides. ¿Ok? Entonces, dentro de las líneas mieloides podemos tener procesos de maduración para generar eosinófilos, neutrófilos, basófilos, y al mismo tiempo podemos generar otras células que van a circular en la sangre que se llaman monocitos. Los monocitos, una vez que son reclutados a los tejidos, se pueden diferenciar en otras células que tienen alta capacidad fagocítica. ¿Qué quiere decir esto? Ingerir cosas. Y estos son los macrófagos. ¿Alguien me puede recordar cuáles son las funciones rápidamente de los eosinófilos? Es para atacar a los parásitos, a los helmintos específicamente. Exactamente. Y tienen un papel también importante en las reacciones alérgicas. Los neutrófilos. ¿Qué función tienen estas células sanguíneas? Pues son los primeros en llegar en la inflamación aguda, son los primeros en responder para infecciones o traumas así en general. Exactamente. Y también tienen un papel importante contra procesos infecciosos, sobre todo en bacterias extracelulares y también en algunos hongos. Los basófilos también están implicados en algunas reacciones alérgicas y los macrófagos están implicados sobre todo en infecciones intracelulares. Recordemos que los linfocitos tenemos dos grandes tipos principales, los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Alguien me puede decir cuáles son las diferencias en este tipo de linfocitos? Los linfocitos Pues T no son anticuerpos y los linfocitos T son como helpers y citotóxicos. Exactamente. Entonces los linfocitos B se pueden diferenciar en células plasmáticas para poder secretar anticuerpos y los linfocitos T existen dos grandes clases, los CD4 y los CD8. Los CD4 son sobre todo cooperadores que lo que hacen es instruir a otras células del sistema inmunológico para que puedan reaccionar ante algún proceso dañino. Y los linfocitos CD8 son principalmente o están involucrados en las infecciones intracelulares y también en la inmunovigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Están constantemente vigilando que las células de nuestro cuerpo estén sanas y si detectan alguna anomalía, ya sea que estén mutadas o que estén infectadas, las va a eliminar.
Entonces, las leucemias las podemos dividir con base en la línea, las líneas mieloides, es decir, las mutaciones pueden ocurrir en cualquiera de estas fases, ya sea en los mieloblastos o en los monoblastos, o en fases más diferenciadas, en los promielocitos, en los promonocitos, o en los mielocitos, que van a dar origen tanto a los eosinófilos, los neutrófilos o los basófilos. ¿Ok? También los podemos dividir en agudas y crónicas. Entonces, las agudas quiere decir que están implicadas sobre todo precursores inmaduros. Las crónicas quiere decir que la mutación o que la alteración principal está en una fase más tardía de la diferenciación de estas líneas celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces vamos a encontrar en las leucemias crónicas células más maduras. ¿Ok? Mientras que en las leucemias agudas vamos a encontrar células más inmaduras y menos diferenciadas. ¿Ok? Sin embargo, recuerden que los precursores más primitivos de las líneas celulares tienen una alta capacidad de replicación ya intrínseca de forma funcional. ¿Por qué? Porque en todo momento estamos nosotros produciendo sangre, produciendo y renovando nuestras células sanguíneas. ¿Okay? Entonces, estos precursores tienen una alta capacidad de apoptosis. ¿Qué pasa si además de esta capacidad, perdón, no alta capacidad de apoptosis, alta capacidad de proliferación? ¿Qué pasa si además de esta capacidad intrínseca de proliferación, tenemos una alteración en nuestro código genético, una translocación, en este caso, entre un cromosoma 15 y un cromosoma 17, que produce una proteína anómala que impide la diferenciación de estas células? Entonces, vamos a encontrar una mayor cantidad de estos precursores en la médula ósea, ¿cierto? Entonces, una de esas translocaciones de gran relevancia es la translocación 15-17. Es decir, se translocan los segmentos genéticos del cromosoma 15 del cromosoma 17 y generan una proteína de fusión llamada PML-RAR-alfa, que involucra a un receptor de ácido retinoico. El receptor de ácido retinoico es un factor de transcripción. ¿Ok? ¿Qué hacen los factores de transcripción, chavos? Estimulan o inhiben X tipo de genes dependiendo para el tipo de célula. Exactamente. Entonces, lo que hace esta proteína de fusión es formar una oncoproteína, que lo que hace es activar el programa celular de la división celular, pero al mismo tiempo bloquea la transcripción de otros genes que son indispensables para la diferenciación de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo un estímulo para producir más neutrófilos? Por ejemplo, yo tengo una infección en algún tejido. Recuerden que el proceso infeccioso, las citocinas proinflamatorias, estimulan la hematopoiesis para generar más células inflamatorias. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este estímulo, mi diferenciación va a estar bloqueada a este nivel. ¿Sí? Voy a estar empezando a producir más células, pero estas células ya no se pueden diferenciar a otras más maduras. Por lo tanto, van a empezar a atascar la médula ósea de esos precursores hematopoyéticos. ¿Sí queda claro, chavos? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, nosotros podemos tener leucemias agudas, leucemias crónicas, leucemias mieloides y leucemias linfoides. Si nosotros estamos alterando la célula en este nivel de alteración, podemos hablar de leucemias mieloides agudas. Si nosotros estamos alterando las células en este nivel, podemos hablar de leucemias mieloides crónicas. Si nosotros alteramos las células en esta etapa de diferenciación, podemos hablar de leucemias linfocíticas agudas o linfoblásticas agudas. Y si alteramos las células en este nivel de diferenciación, podemos hablar de leucemias linfoides crónicas.
¿Ok? ¿Sí han escuchado hablar de esos términos? ¿Sí? Entonces, de esto depende esta clasificación, del nivel y de la línea mieloide o linfoide que está alterada. Para propósitos de esta clase nos vamos a enfocar en las leucemias agudas. ¿Por qué? Porque son más agresivas y el pronóstico es peor. Entonces, hablando de los linfocitos, ya habíamos hablado que existen linfocitos T y linfocitos B. ¿Alguien me puede recordar dónde ocurre el proceso de maduración de los linfocitos B? ¿En qué tejidos o en qué órganos? Sí, los secundarios, o sea, los ganglios linfáticos, por ejemplo. De los secundarios, no creo. Ocurren en los órganos linfoides primarios, el proceso de maduración de los linfocitos B. Ocurren en la médula ósea, ¿ok? En el caso de los linfocitos T, ¿alguien se acuerda en qué tejido? En el timo. En el timo, exactamente. En el timo es donde se desarrollan los linfocitos T, ¿ok? Entonces, vean cómo en la médula ósea podemos encontrar precursores linfoides de clase B principalmente, de linfocitos B. Y dependiendo del estadio de maduración, si está afectado una célula en este nivel de maduración, podemos generar precursores linfoides o precursores linfoblásticos de clase B, generando leucemias de clase B. Sin embargo, conforme va progresando el proceso de maduración, podemos encontrar linfocitos que ya están maduros, que ya son funcionales y que ya están listos para salir a la circulación periférica. Sin embargo, antes de salir, también podemos encontrar alterados estos linfocitos ya en sus etapas más maduras y por lo tanto causar leucemias linfocíticas crónicas. ¿Ok? Sin embargo, recuerden que los linfocitos B también pueden migrar a los ganglios linfáticos o al vaso. ¿Por qué? Porque ahí van a estar en contacto con otras células del sistema inmunológico para poder detectar algún agente invasor y poder empezar a activarse y secretar anticuerpos. Entonces, los linfocitos B pueden migrar a los órganos linfoides secundarios, como es el caso de los ganglios linfáticos, y aquí ya son principalmente linfocitos en su estadio maduro. ¿Ok? Entonces, recuerden que en los ganglios linfáticos también puede haber una proliferación de los linfocitos B y por lo tanto, si hay alguna transformación maligna en esta etapa y en este sitio, podemos generar u obtener también leucemias linfoides crónicas. Entonces, como les había comentado inicialmente, las leucemias pueden surgir a partir de la médula ósea, pero también de otros órganos linfoides, como lo son los ganglios linfáticos o lo es el vaso. ¿Qué pasa con los linfocitos T? Los linfocitos T van a madurar en el timo principalmente. ¿Qué pasa si la transformación ocurre en este proceso de maduración de los linfocitos T? Vamos a generar leucemias linfoblásticas agudas de precursores de linfocitos T. Y esto afecta sobre todo al timo. Entonces, los pacientes que tienen alguna leucemia mediada por células T van a tener alteraciones en el timo. Pueden ustedes observar algunas masas en el cuello por esta proliferación abundante de estas células. ¿Ok? Sin embargo, las leucemias más comunes de tipo linfoide son de las células B. Por eso la médula ósea es el sitio anatómico que está principalmente alterado. Ahora, ¿cómo ustedes ya vimos que las leucemias se pueden clasificar en linfoides, mieloides, agudas y crónicas? ¿Qué herramientas utilizarían ustedes para reconocer cada tipo de célula leucémica, chavos? ¿Cómo pudieran diferenciar si se trata de una leucemia aguda o una crónica de tipo mieloide o linfoide?
A lo mejor inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica, perfecto. ¿Alguien más? Un frotis también puede ayudar. Un frotis, exactamente. ¿Y el frotis, cómo lo analizas? Con la vista. O Con la vista, así, nada más pones una gotita de sangre y ya. no, se ponía una gotita de sangre, como la expandías, digamos, le ponías el otro y en el microscopio lo observabas. Exactamente. Entonces, en hematología, la herramienta más importante es el microscopio. Podemos utilizar otras herramientas como inmunohistoquímica para detectar ciertos marcadores importantes propios de cada línea celular, pero de forma inicial lo más importante es ver la sangre a través del microscopio. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado previamente, nos vamos a enfocar en esta clase en las leucemias agudas. ¿Por qué? Porque tienen una división celular más rápida. Les había dicho que los precursores más inmaduros tienen una tasa de replicación más elevada que los precursores linfoides más maduros. Y esto conlleva una mayor agresividad clínica. Entonces, las leucemias agudas están caracterizadas por la presencia de unas células grandes inmaduras llamadas blastos. Los blastos se pueden acumular en la médula ósea y, como les mencioné, ocupar espacio impidiendo que las otras células sanguíneas se puedan producir de forma adecuada. Y como lo habíamos mencionado también, estos precursores hematopoyéticos pueden salir a la sangre periférica, causando un aumento en la cuenta de los leucocitos circulantes. Entonces, aquí les muestro dos ejemplos de médula ósea. ¿Qué características observan en esta imagen de la izquierda? ¿Qué es esa estructura rosada? Creo que es una trabécula ósea. Exactamente, es hueso. ¿Ok? ¿Qué son estas estructuras más blancas? Adipocitos. Exactamente, tejido adiposo. Recuerden que en la médula ósea podemos encontrar tejido adiposo y vean cómo podemos tener algunas como manchas o conjunto o unos grupos más rojos. ¿Qué son estos? ¿No serían los blastos? Son los islotes sanguíneos, son las unidades donde las células hematopoyéticas están diferenciándose y produciendo las diferentes líneas sanguíneas. ¿Ok? Entonces, vean cómo forman clusters o algunos islotes donde los precursores hematopoyéticos se conjuntan para poder dar origen a las diferentes líneas celulares. Entonces, esta es una médula ósea normal, completamente normal. Vean que podemos identificar claramente las trabéculas óseas, los adipocitos, y tenemos estos islotes sanguíneos en cantidades moderadas. ¿Ok? ¿Qué observan en esta imagen de la derecha? Todo el aumento de celularidad. Exactamente. Hay un aumento de la celularidad y vean cómo empieza a ocupar todo el espacio, que incluso empieza a disminuir la cantidad de adipocitos que están dentro de la médula ósea. ¿Ok? Y todas estas células son blastos. ¿Ok? Blastos que están proliferando y que no están madurando apropiadamente dentro de la médula ósea. ¿Ok? Entonces nosotros podemos observar qué es lo que ocurre dentro de la médula ósea por un proceso que se llama aspirado de médula ósea. ¿En qué consiste este procedimiento? Nosotros vamos a ingresar agujas a la médula ósea, principalmente en las crestas ilíacas, para poder aspirar y vamos a obtener un líquido sanguinolento. Este tejido sanguinolento que obtenemos lo vamos a procesar en una laminilla para poder observarla al microscopio. Y en este caso, en el caso de las leucemias agudas, podemos encontrar blastos linfoides. ¿Ok?
Aquí les pongo dos imágenes para que comparen la estructura de un linfocito maduro que está circulando en la sangre periférica en comparación con la estructura de un blasto linfoide que obtuvimos por un aspirado de médula ósea. ¿Qué características observan primeramente en los linfocitos maduros? ¿Qué pasa con el tamaño en comparación, por ejemplo, con los eritrocitos? Está ligeramente más grande, poquito nada más. Exactamente. Tienen un tamaño similar y un poquito mayor, pero es un tamaño similar. Comparen el tamaño con estas células. ¿Cómo está esta célula de tamaño? Agrandada. Muy incrementada, exactamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cantidad de citoplasma? Aquí ponen, se puede diferenciar bien el citoplasma exactamente. La cantidad de citoplasma es moderada dentro de los linfocitos maduros y compárenla con los blastos linfoides. ¿Cómo está el citoplasma en estas células? Pues casi no hay. Eso. Exactamente. ¿Qué proporción o qué es lo que está ocupando la mayor parte del volumen celular en estas células? El núcleo. Exactamente, el núcleo. Entonces, las características de los blastos es que son células de un tamaño muy grande, tienen muy poca cantidad de citoplasma. Conforme los blastos van madurando, el citoplasma va aumentando, la cantidad de citoplasma va aumentando, y cuando no observamos suficiente citoplasma, quiere decir que estamos hablando de una célula inmadura. El tamaño del núcleo, vean que está muy aumentado. ¿Qué características pueden encontrar en el núcleo? Además del tamaño. ¿Cómo está el material genético, la cromatina? No está muy bien condensada. Exactamente. No está tan bien condensada, pero vamos a ver, comparándola con los blastos mieloides, que el grado de condensación es mayor. ¿Ok? Entonces, lo podemos determinar como una condensación intermedia. ¿Qué pasa con el nucleolo? ¿Lo pueden identificar fácilmente o no? Sí, es más fácil en los blastos. Exactamente, lo podemos identificar más fácilmente en los blastos, en comparación con los linfocitos maduros. ¿Ok? Entonces, la tasa de mitosis de estas células está elevada y eso lo podemos medir con un marcador que se llama Ki67. ¿Han escuchado hablar de ese marcador? ¿Sí? Entonces, este marcador nos sirve para identificar la tasa de mitosis y la tasa de proliferación de una célula, y en este caso la podríamos encontrar incrementada. Ahora, en esta imagen lo que les pongo son blastos mieloides. ¿Qué me pueden decir del tamaño de la célula? Tomen como base el tamaño de los eritrocitos. Están gigantes. Exactamente, incluso pueden estar más grandes que los blastos linfoides, ¿cierto? ¿Cómo observan la cantidad de citoplasma? Hay un poquito más comparado con los linfoides. Exactamente. En comparación con los blastos linfoides, recuerden que son estos de aquí, los blastos mieloides tienen más cantidad de citoplasma. Y además, ¿qué pueden encontrar en el citoplasma? ¿Alcanzan a ver estas estructuras? Son como No, gránulas. sí, son como gránulos. Exactamente, son gránulos citoplasmáticos. Recuerden que en el proceso de maduración de las células mieloides,
los precursores van adquiriendo gránulos. De forma inicial los gránulos azurófilos, gránulos primarios, después los gránulos secundarios, terciarios, etc. ¿Ok? Y estos gránulos van a contener diferentes componentes que le van a ayudar finalmente al neutrófilo o a la célula mieloide a ejercer sus funciones. Uno de estos componentes en estos gránulos es una enzima que se llama mieloperoxidasa, que la vamos a retomar más adelante. Entonces vean, en contraste con los blastos linfoides, que los blastos mieloides tienen un tamaño más grande, se puede apreciar más el citoplasma. ¿Qué hay con el núcleo? ¿Cómo ven la cromatina? ¿Está más compacta o menos condensada? Menos condensada. Está mucho menos condensada que los blastos linfoides. Vean cómo los blastos linfoides, el núcleo se ve muchísimo más oscuro y esto impide ver muy bien el nucleolo, se alcanza a percibir en algunas células, pero en los blastos mieloides está mucho menos condensada y nos permite ver mejor esta estructura central. ¿Qué es esto? ¿Ven esta como estructura más pálida en el centro de la célula, en el centro del núcleo? Es el nucleolo. Exactamente, es el nucleolo. El nucleolo en los blastos mieloides es mucho más prominente y se puede ver con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque la cromatina está menos condensada. ¿Ok? Entonces, la leucemia mieloide aguda contiene una gran variedad de clasificaciones dependiendo de las células precursoras que están afectadas, ya sea precursores de los monocitos, precursores de los neutrófilos y sobre todo en el estadio de diferenciación. La leucemia mieloide aguda más común en nuestro país es una que se llama leucemia promielocítica. La leucemia promielocítica viene en un estadio de diferenciación un poquito mayor que los blastos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unas células que se llaman promielocitos. Es decir, es una etapa más madura en comparación con los blastos mieloides. ¿Ok? ¿Qué características pueden ver en estas células? Empecemos con el tamaño. Siguen estando más grandes de lo normal. Exactamente. Siguen estando más grandes, pero hay algunas que ya empieza a disminuir el tamaño en comparación con los eritrocitos. ¿Ok? ¿Qué pasa con los núcleos? Están aún más descondensados. Exactamente. Están más descondensados. ¿Y qué pasa con la forma? Se están convirtiendo en como polomorfonucleares. Exactamente. Se empiezan a lobular. Empiezan a segmentarse los núcleos. Y esto, si ustedes recuerdan la estructura de un neutrófilo, por ejemplo, ya el neutrófilo maduro tiene más lóbulos nucleares. ¿Ok? Esto nos habla de una diferenciación pues más avanzada. ¿Qué pasa con el citoplasma, chavos? Está lleno de gránulos. Exactamente, la cantidad de gránulos es aún mayor y vean que el tamaño de los gránulos también es mayor. ¿Ok? Entonces, estos promielocitos se caracterizan igual por ser células grandes. El citoplasma es mayor en comparación con los blastos. Los núcleos empiezan a lobularse y tienen mayor cantidad de gránulos citoplasmáticos con un tamaño que es más aumentado. ¿Ustedes observan estas estructuras que se alcanzan a percibir en el citoplasma de esta célula? Esas estructuras son un poco más violáceas. ¿Las alcanzan a percibir? Sí, Exactamente. ¿Estos ustedes creen que sean gránulos? ¿O como de qué le ven forma? como de cristales.
exactamente como de cristales. Y estos cristales son agregaciones de un componente que está dentro de los gránulos primarios, que se llama mieloperoxidasa. ¿Ok? Entonces, en los promielocitos, sobre todo en la leucemia promielocítica aguda, podemos identificar células que contienen estas estructuras que se llaman cuerpos de Auer. Si nosotros vemos un paciente que tiene anemia, que tiene infecciones, que tiene dolor, que tiene cansancio crónico, y nosotros observamos esto al microscopio, podemos hacer el diagnóstico casi definitivo de una leucemia promielocítica, que es un tipo de leucemia mieloide aguda. ¿Quedó claro, chavos, esto? Sí, doctor. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cada tipo de célula leucémica? Nosotros ya vimos que podemos tener linfocitos B, podemos tener linfocitos T y podemos tener precursores también mieloides. Sin embargo, ustedes ya vieron que es un poco difícil verlos al microscopio y poder hacer el diagnóstico definitivo de estos trastornos de la sangre. ¿Qué herramientas utilizarían entonces para poder diferenciar si se trata de una leucemia que afecta a los linfocitos B, o una leucemia que afecta a los linfocitos T, o una leucemia que afecta principalmente a los precursores mieloides? Tenía entendido que para diferenciar entre mieloide y linfoide se utilizaba mieloperoxidasa. Muy bien. La mieloperoxidasa, ¿qué es y en qué células entonces van a estar expresadas? ¿En los neutrófilos? Exactamente, en las células mieloides. ¿Y qué función tiene la mieloperoxidasa? Pues los gránulos de secreción para combatir infecciones y cosas así. Exacto. Sí. Muy bien, Marcela, también. Funciona antimicrobiana. ¿Ok? Entonces, la mieloperoxidasa es un marcador que puede estar expresada en los precursores mieloides y en los precursores linfoides, esta enzima no va a estar expresada. ¿Ok? En los precursores linfoides, nosotros podemos encontrar otros marcadores de superficie, como algunos marcadores como CD10, CD19, en los linfocitos B o incluso CD20. Todos los linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, expresan una enzima que se llama TDT. ¿Alguien se acuerda de los que llevaron inmuno con la doctora Aniela conmigo? ¿Qué función tiene la enzima TDT en los linfocitos? Es la de BDJ. Exactamente. Tiene una implicación en el rearreglo BDJ, ¿ok? Para formar los receptores que están expresados en los linfocitos B o en los linfocitos T, ¿ok? Es una polimerasa que lo que hace es añadir nucleótidos. Entonces, todos los linfocitos, tanto linfocitos B como linfocitos T, expresan TDT y podemos diferenciar a los linfocitos B de los T por el marcador CD19, CD10 o CD20. Y en el caso de los linfocitos T, pueden expresar CD7, CD2, CD3 y dependiendo de la clase de linfocito, pueden ser CD4 o CD8. Todos los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, recuerden que van a expresar CD3. ¿Alguien recuerda qué función tiene el CD3 en los linfocitos T? No era para la presentación de antígenos. Sobre todo para el reconocimiento de antígenos. ¿Ok? Recuerden que el CD3 es un complejo de estructuras en la membrana que lo que hacen es activar la cascada de señalización dentro del linfocito T una vez que reconoció a su antígeno. ¿Ok? Y esto facilita su activación y su proliferación. ¿Ok? Entonces, nada más para recordarles
que la TDT está implicada en el rearreglo VDJ. El rearreglo VDJ, ¿qué quiere decir? Que simplemente múltiples porciones del ADN se van combinando para generar los receptores de superficie, tanto en los linfocitos B como en los linfocitos T. Y la mieloperoxidasa es una enzima con acción antimicrobiana que están en los gránulos. Una vez que el neutrófilo o la célula mieloide fagocita a estas bacterias extracelulares, recuerden que tienen que ser degradadas y para esto hacemos uso de ciertos mediadores que son tóxicos, que pueden ser producidos por diferentes enzimas y una de ellas son la mieloperoxidasa. ¿Ok? Entonces, estadísticas generales, recuerden que la leucemia es el cáncer pediátrico más común y representa 1/3 de los cánceres en niños de 0 a 14 años. Y la leucemia infantil más común es la LLA, es decir, la leucemia linfoide aguda. Entonces, los precursores o las células que vamos a encontrar alteradas son los linfoblastos, ¿ok? Que son los precursores más inmaduros. La LLA representa 3 de cada 4 leucemias en niños y las leucemias mieloides agudas representan el resto de las leucemias. Las leucemias crónicas son raras en niños y son sobre todo más comunes en adultos. En esta imagen les pongo las estadísticas de las leucemias de los distintos tipos de leucemia conforme a los diferentes grupos de edad. Vean cómo en etapas más tempranas la leucemia linfoide aguda, que es esta línea verde, es más común, tiene este pico antes de los 6 años y conforme aumenta la edad su incidencia va disminuyendo. Sin embargo, vean otras como la leucemia mieloide aguda, que puede ser común sobre todo en pacientes más jóvenes, disminuye su frecuencia y en etapas adultas tiende a ser la más común, sobre todo en adultos jóvenes. Sin embargo, en adultos mayores, alrededor de 60 años, la leucemia más común es la leucemia linfoide crónica. Entonces, la LLA es más común en la infancia temprana, alrededor de los 2 a los 4 años. Podemos encontrar basados en precursores de linfocitos B o de linfocitos T. Tenemos la leucemia mieloide aguda, que es más común en adultos. Sin embargo, el cuadro clínico es agresivo y se caracteriza sobre todo en trastornos de la coagulación. Y se ha propuesto que la presencia de estos cuerpos de Auer, ¿se acuerdan de estas estructuras, los cuerpos de Auer? Tienen una influencia sobre la coagulación, ¿ok? La leucemia linfocítica crónica se basa sobre todo en la proliferación de linfocitos B maduros, es más común en adultos mayores y afecta sobre todo a ganglios y al vaso, y el pronóstico suele ser mejor. La leucemia mieloide crónica son proliferación de células mieloides maduras, sobre todo granulocitos, aparecen en edades adultas y afectan sobre todo al vaso y pueden tener una complicación que se llama crisis blástica. ¿Qué quiere decir esto? Que la leucemia que está diferenciada empieza a desdiferenciarse, ¿ok? Y podemos tener la presencia de blastos que pueden ser o pueden conllevar un curso más agresivo. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores genéticos, diferentes alteraciones genéticas. El síndrome de Down es una de las más relevantes. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de leucemia del 2 al 3% y se asocia tanto a leucemia mieloide aguda como a leucemia linfoblástica aguda. Podemos tener alteraciones hereditarias que afectan al sistema inmunológico, algunos trastornos como ataxia telangiectasia, algunos otros síndromes que afectan al sistema inmunológico como el síndrome de Bloom o el síndrome de Shwachman-Diamond, que afecta sobre todo a pacientes pediátricos. Y tenemos los factores ambientales. La exposición a radiación intensa, por ejemplo, aquellas personas que estuvieron expuestas a la radiación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki presentaron leucemia mieloide aguda de 6 a 8 años después de los bombardeos. Está en duda la exposición a radiación menor, por ejemplo, los que se asocian a radiografías o a tomografías. El tratamiento con quimioterapia también se asocia a un mayor riesgo de leucemia mieloide aguda, sobre todo a un
a largo plazo, de 5 a 10 años después. La exposición a ciertos químicos como el benceno que pueden alterar el ADN y ser un factor de riesgo para la leucemia mieloide aguda, o el caso de la inmunosupresión. ¿Por qué la inmunosupresión sería un factor de riesgo para una leucemia, chavos? Pues podría ser porque el sistema inmune, como la CD8, no van a identificar células mutadas. Exactamente. Entonces, los linfocitos T no pueden reconocer ni eliminar apropiadamente a las células que estén alteradas. ¿Ok? Entonces, continuando con el caso de Esteban, la madre está preocupada porque tiene miedo que su otro hijo, que se llama Carlos, desarrolle una leucemia. Y este paciente tiene 8 años. Y la pregunta es, ¿cuál es el riesgo de tener una leucemia cuando alguno de los hermanos tiene la misma enfermedad? ¿Creen que el riesgo sea mayor que un paciente que no tiene familiares con leucemia? Tal vez tenga predisposición, ¿no? Exactamente. De hecho, han habido estudios que ya han estudiado estas asociaciones heredofamiliares y se estima que el riesgo es de 2 a 4 veces mayor que una persona normal. Entonces, si yo tengo un hermano que tiene una leucemia, mi riesgo de adquirirla es de 2 a 4 veces mayor que un paciente que no tiene ningún familiar con esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues recuerden que muchos de los síntomas pueden tener otras causas, como la anemia, como el cansancio, como la alteración de la marcha. Y siempre tenemos que tener en mente la posibilidad de la enfermedad. Recuerden que la mayoría de las manifestaciones clínicas son causadas por las alteraciones que ocurren en la médula ósea. Entonces nosotros podemos encontrar una disminución en los glóbulos rojos que causa un síndrome anémico. Ya mencionamos algunos de los síntomas, por ejemplo, el cansancio, la debilidad, sensación de frío, mareos, la palidez o la irritabilidad. Recuerden que aunque la cantidad de leucocitos puede estar incrementada, su función no está completamente madura. Por lo tanto, no pueden ejercer las funciones antimicrobianas de forma apropiada, no son funcionales y por lo tanto las infecciones en estos pacientes son frecuentes. Habitualmente podemos encontrar fiebre, que es el primer signo de alguna infección. Podemos encontrar también disminución en las plaquetas que nos pueden predisponer a algunos sangrados, ya sea en la nariz, o bien sangrados en las encías o en las articulaciones. Podemos encontrar dolor en huesos y en articulaciones, principalmente, ¿por qué? Porque los huesos están llenos de células que están proliferando y esto puede causar un dolor en estos sitios. Podemos encontrar distensión abdominal. ¿Por qué? Porque las células neoplásicas pueden invadir al vaso o pueden invadir al hígado. Podemos tener pérdida de apetito o pérdida de peso. ¿Por qué? Porque si las células leucémicas están invadiendo al hígado o al vaso, estos pueden comprimir el estómago. Y recuerden que en los cánceres tenemos un metabolismo aumentado por parte de las células proliferativas y esto hace que perdamos más peso. Entonces, recuerden los sitios anatómicos donde ocurre la hematopoiesis y esto va a cambiar en pacientes pediátricos en comparación con los pacientes adultos. Vean cómo en los pacientes pediátricos principalmente podemos encontrar hematopoiesis en los huesos del cráneo y por eso podemos tener en estos pacientes afectaciones en las meninges también. Por último, podemos tener la presencia de adenopatías. ¿Por qué? Porque las células leucémicas pueden invadir los ganglios linfáticos, principalmente en la leucemia linfoide crónica. Podemos encontrar tos o problemas en la respiración. ¿Por qué? Porque los ganglios mediastinales pueden comprimir las estructuras o las vías aéreas. O bien, recuerden que el timo puede estar afectado principalmente en la leucemia linfoide aguda de clase T. Entonces, el timo empieza a comprimir la tráquea y esto puede ocasionar problemas en la respiración.
Podemos tener también otro síndrome que se llama síndrome de vena cava superior, que ocurre principalmente por la compresión de estas estructuras vasculares, de las estructuras de la vena cava superior. Y esto hace que el retorno sanguíneo de la cabeza y del cuello o de las extremidades superiores no sea adecuada hacia el corazón y por lo tanto podemos tener un edema facial. Podemos ver cómo la cara y el cuello se les pone rojos a los pacientes. Podemos tener algunos datos de cianosis y algunas complicaciones en la respiración. Otros síntomas que son menos comunes son dolor de cabeza, convulsiones, vómito o visión borrosa. ¿Por qué? Porque hay ciertas leucemias, particularmente la leucemia linfoblástica aguda, que tienden a infiltrar al sistema nervioso central. Entonces, esto puede causar síntomas neurológicos. Hay otros tipos de leucemias, por ejemplo, las mieloides agudas, que pueden infiltrar la piel y las encías, y esto puede causar algunos sangrados. Y por último, podemos tener una fatiga extrema o una lentitud al hablar. ¿Por qué? Porque la sangre se puede volver más espesa. ¿Ok? Entonces, el oxígeno no puede ser transportado de forma apropiada y esto se le conoce como leucostasis, porque hay tanta cantidad de leucocitos en la sangre que vuelven a la sangre mucho más espesa y mucho más viscosa. Ya para terminar, chavos, les dejo estas imágenes de algunos síntomas. Las células leucémicas pueden invadir la parte retroorbital, la parte posterior del ojo. Podemos encontrar también una infiltración en el hígado o en el vaso y esto lo podemos encontrar en estudios de imagen o a la palpación, a la exploración física. Vean la presencia de estos nódulos cutáneos. Quiere decir que estos son células leucémicas que están infiltrando los tejidos cutáneos. Particularmente la leucemia linfoide aguda puede invadir también a los testículos, sobre todo en los niños, o sea, en los niños pacientes pediátricos me refiero. La leucemia mieloide aguda, recuerden que puede invadir las encías. Esto causa que se engruesen y causen sangrados. Y la leucemia linfoide aguda puede afectar también al sistema nervioso central. No sé si ya la dejamos hasta aquí, chavos. Si tengan alguna duda. Si les quedó claro sobre todo la fisiopatología, de cómo ocurre, de cómo se clasifican y los diferentes espectros clínicos que podemos encontrar en los pacientes con leucemia.